primero como un aumento de la hemoglobina mayor de 17, ¿no? Para otros también puede ser un síndrome paraneoplásico y para otros puede ser una neoplasia. Pero en realidad es una enfermedad mieloproliferativa que se desarrolla de una célula potencial, ¿no? Una stem cell con una replicación que le llamaremos clonación, que se caracteriza por el incremento de las células rojas. Básicamente, de las células rojas, y no vamos a hablar de una hemoglobina todavía. Eso va a ser para el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta enfermedad la clasificamos en proliferativa y de agotamiento. En la proliferativa, por el propio nombre, va a haber un aumento de la masa celular, o sea, de la masa de eritroide, de los glóbulos rojos. Va a haber una hiperplasia eritroide también, ¿no? Un crecimiento del propio glóbulo rojo, normoblástica y normocítica y normocrómica. Mientras que en la fase de agotamiento va a haber una citopenia asociada a eritropoyesis inefectiva, que generalmente se va a caracterizar por fibrosis, una hematopoiesis extramedular y un vaso grande, ¿no? Un hiperesplenismo. Siguiente diapositiva. Entonces, la policitemia vera la vamos a dividir en primaria como policitemia rubra vera, propiamente dicha, y secundaria por otras causas. Entonces, cuando hablamos de policitemia, tenemos que pensar que pueda ser primaria o que pueda ser secundaria. Y dentro de las patologías secundarias están las famosas lesiones renales. La siguiente diapositiva. Es por eso que dentro de las congénitas, que vamos a tocar brevemente, diríamos que están las hemoglobinas con alta afinidad de CO2, las que causan la disminución del 2,3-DPG y la producción elevada de una eritropoyetina autónoma, ¿no? Mientras que en la secundaria, que es la que más se va a ver o la que probablemente más se podría diagnosticar, vamos a tener a las renales. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de estas lesiones renales está desde el trasplante renal, la estenosis de la arteria renal y los tumores renales. Siguiente diapositiva. Dentro también de las causas endocrinas vamos a hablar de otros tipos de tumores, los tumores adrenales, los hemangiomas cerebelosos, un carcinoma bronquial y una fibrosis uterina. Asimismo, dentro de las causas hepáticas, la cirrosis y la hepatitis. Siguiente diapositiva, por favor. Y la etiología y patogénesis de esta enfermedad inicia con una célula anormal, una stem cell anormal, con un crecimiento selectivo predominantemente en la médula ósea, ¿no? La cual va a causar fibrosis. Siguiente diapositiva. Y es por eso que a ese término de replicación le vamos a llamar la clonalidad en ciertos aspectos. Clonal de granulocitos y dependiente de linfocitos T. Entonces, todo ese es el proceso que va a seguir para que se pueda desarrollar. Obviamente va a haber factores desencadenantes. En algunos hablan los factores genéticos y hereditarios. Siguiente diapositiva. Y entonces en otros van a hablar ciertas mutaciones. Acá el actor principal va a ser la mutación del gen HAC2, ¿no? Y también relacionada a la proteína BCL-XL elevada. Pero todo esto interrelaciona para que la médula o al inicio de las unidades formadoras de colonias no respondan, ¿no?, a la eritropoyetina. Por lo tanto, coexisten con hiporrespondedoras. Y también en la actividad genética se está manifestando que el receptor de trombopoyetina es la que causa la fosforilización de la tirosina de las plaquetas y también conlleva a ello. Es por eso que la policitemia vera también se le cataloga como una neoplasia y otros lo consideran como parte de la leucemia mieloide aguda, leucemia crónica o de alguna mielodisplasia. Siguiente diapositiva, por favor.
Y entonces vamos a decir que dentro de las causas genéticas, el principal actor va a ser el HAC2 en un 70-100% de los pacientes, que va a participar en la delección del brazo largo del cromosoma 20, con un 20% también de anormalidades genéticas al diagnóstico. La siguiente diapositiva, por favor. Y es por eso que cuando hablamos de incidencia, vamos a hablar que es principalmente en la raza caucasiana, ¿no? Generalmente los árabes, varones, ¿no? Una edad media de 60 años, así también como es más común en los judíos. Siguiente diapositiva para seguir hablando un poquito de esta enfermedad que se va a caracterizar por una eyección conjuntival. También podría haber cianosis, hipertensión arterial y esplenomegalia, plétora y prurito. El prurito generalmente se da después del baño y de lavados con agua o baños de agua tibia. Entonces se van al sauna o el paciente acostumbra a bañarse con agua caliente y tiene la sensación imperiosa del prurito, ¿no? Siguiente diapositiva. Podría haber trombosis arteriales y hemorrágicas, ¿no? Y está relacionado también como tiene relación con el cáncer colorectal, leucemia mielocítica, cáncer de mama, de pulmón y ciertas complicaciones como las mielodisplasias. Siguiente diapositiva, por favor, señorita. Y en este cuadro vamos a ver sobre la policitemia, ¿no, Vera? Y la eritrocitemia, ¿no? Policitemia vera, hemos dicho que hay esplenomegalia, hay leucocitos y hay trombocitos, ¿no? O sea, podría haber elevación de series. Volumen eritrocitario está incrementado, tan igual que la eritrocitemia. La saturación arterial del oxígeno es normal. Vitamina B12 y fosfatasa alcalina, incrementado como en todo proceso hematológico. La fosfatasa alcalina está elevada, más que todo en las neoplasias. En la médula ósea podría haber una panhiperplasia y dentro de la eritropoyetina podría estar disminuida. Asimismo, las colonias formadoras, ¿no? Están presentes y hay una agregación plaquetaria con epinefrina. Siguiente diapositiva para ver el tratamiento. Y antes de pasar al tratamiento, los criterios diagnósticos, hablamos de criterios A y criterios B. Dentro de los criterios A, bueno, el A1 es el incremento de Matías, 25% de lo normal, ausencia de eritrocitos secundarios, esplenomegalia palpable, presencia del YAC2 y otras anormalidades citogenéticas. Dentro de los criterios diagnósticos, ¿no? B, estamos los trombocitosis, leucocitos neutrofílicos y la esplenomegalia demostrada por imagen. La imagen, la ecografía básicamente, y el crecimiento de formadores de colonias. Siguiente diapositiva. Entonces, el tratamiento, tenemos que ver que no tengan riesgos leucémicos para poder elegir, ¿no? Entonces, la flebotomía es de bajo riesgo y de fácil administración, pero no controla los leucocitos ni las plaquetas, por lo tanto, acá podría haber una elevación. Hidroxiuria, que es uno de los medicamentos de mayor utilidad o de mayor uso, tiene ciertas ventajas, ¿no? La ventaja es que es bajo riesgo, es importante, bajo riesgo leucémico, controla leucocitos y plaquetas, pero requiere de una terapia continua que puede cansar al paciente, ¿no? El busulfán es fácil administración, remisión prolongada, pero el riesgo leucémico no tan alto, pero su sobredosis produce mielosupresión y toxicidad tanto cutánea como pulmonar. Tan igual que ello es el clorambucil, ¿no? Que también produce los mismos efectos adversos, sin embargo tiene un buen control de leucocitos y plaquetas. El P32, una de las ventajas es que controla los leucocitos también, pero hay un moderado riesgo leucémico y el costo es alto. Y el interferón, bajo potencial leucemógeno, que es la principal ventaja y la desventaja es que el costo es alto
con los famosos efectos secundarios. Muy bien. Ahora, cuando nosotros querramos reconocer un paciente con policitemia vera, generalmente va a ser con el hemograma laboratorial, ¿no? Claro que podría haber otros síntomas, pero el síntoma cardinal podría ser el prurito, como ciertas trombosis. Siguiente diapositiva, el segundo juego. Entonces, cuando vamos a hablar de mieloma múltiple, el mieloma múltiple también es una enfermedad de características neoplásicas, ¿no? Caracterizado clínicamente por tener una persona mayor de 50 o de 60 años, caracterizado por dolor lumbar y a lo cual se puede asociar el, la anemia. Sin embargo, todo lo que esa es una triada importante. Sin embargo, todo lo que va a conllevar el mieloma múltiple, desde la anemia, los síntomas de un síndrome anémico o la posibilidad de aquí vemos de fracturas patológicas como las compresiones medulares o ciertas lesiones osteoblásticas que se van a ir viendo. Siguiente diapositiva. Entonces, la célula madre sanguínea se divide en linfoide y en mieloide. La mieloide va a elaborar los glóbulos rojos, las plaquetas, y también se va a dividir en mieloblasto, lo cual va a formar una serie de granulocitos, que son el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo, mientras que la linfoide es precursora del linfoblasto y la linfoblasto se va a dividir en tres: linfocito natural killer, el linfocito T y el linfocito B, que el cual también va a dar origen a la célula plasmática. Tanto la serie granulocítica como agranulocítica te da los glóbulos blancos. Siguiente diapositiva. Entonces, las manifestaciones pueden ser variables, pero lo característico de la enfermedad son las lesiones osteolíticas. Entonces, si yo estoy hablando de lesiones osteolíticas, la única forma de poder demostrarlo tendría que ser con un estudio de imagen. Sí, la siguiente punto dice alteraciones del metabolismo óseo. Por lo tanto, si hay alteraciones del metabolismo óseo, tendría que saber yo el metabolismo del calcio y del fósforo. Anemia, inmunosupresión, como todo cáncer, la inmunosupresión y características de una inmunosupresión, que son baja ponderal, sí, los famosos síntomas B, ¿no? Daño a órganos debido a la secreción de inmunoglobulina monoclonal. Aquí vamos a ver cuáles las células o cuáles son los órganos que generalmente están relacionados con trastornos hematológicos, vaso e hígado principalmente, y síntomas clínicos de una masa tumoral, ¿no? Baja ponderal, compresión, depende mucho de la localización. Siguiente diapositiva. Entonces, el mieloma múltiple es una proliferación neoplásica de las células plasmáticas. Todo nace de las famosas células plasmáticas, donde va a existir un acúmulo clonal de estas células de forma irregulares, llamadas atípicas, de la médula ósea. Eso caracteriza a la enfermedad como una neoplasia frecuente después del linfoma no-Hodgkin, ¿no? Sabiendo que la más frecuente es el linfoma no-Hodgkin, y aquí también, bueno, no me toca la clase linfoma Hodgkin o no-Hodgkin, pero tendrían que ver cuál es el más agresivo, la edad de presentación, cuál es el de mejor pronóstico, dónde se desarrolla el signo de Hoster, cuál respeta o no el anillo de Waldeyer, cuál pasa o no pasa el diafragma, etc., etc., ¿no? Que ya supongo que la teoría lo van a ir revisando. Dentro de la incidencia, 4 por 100.000 habitantes al año, preponderantemente en una raza negra, ¿no? Que afecta 2 a 1 con relación al resto de razas. La media de presentación, 65 años, aproximadamente 60% son de tipo de inmunoglobulina G,
seguido de la inmunoglobulina en un 20% y otra porción en un 20%, ¿no? Seguimos. Entonces, dentro de la etiopatogenia del mieloma es desconocido, es autoinmune. Factores predisponentes tenemos si hay una herencia, principalmente de hermanos, raza negra, ambientales, ionizantes. Esta célula plasmática también sufre una translocación en los genes de las cadenas pesadas, ¿no? De las inmunoglobulinas, con una delección del cromosoma 13 y 17, y de nuevo hay una intervención de ciertos oncogenes, el HRAS y el BCL2, que ya lo habíamos también visto o mencionado como uno de los factores desencadenantes de policitemia vera. Seguimos. Esa translocación hace que haya una delección del cromosoma 13, por lo tanto, esa modificación que pudo ser por una infección, una inflamación, un agente viral probablemente, genera que se produce una gamapatía monoclonal que va a modificar a estas células y va a proliferar, ¿no? Por lo tanto, hay un incremento de la nueva de formación de vasos, y eso, mediados por los oncogenes RAS, ¿no? NRAS y KRAS, secundaria a esta translocación, nace el mieloma. Siguiente diapositiva. Manifestaciones clínicas: dolor óseo en un 80%, características mecánicas que comprometen el esqueleto axial, ¿no? Podría haber astenia, debilidad relacionadas a la anemia y deshidratación secundaria, palidez, tumores en huesos, ¿no? Y los llamados plasmocitomas, ¿no? Seguimos. Siguiente diapositiva. Las lesiones osteolíticas en el cráneo, ¿no? Las famosas las lesiones en pimienta, las lesiones en sacabocados, columna vertebral, pelvis, principalmente, y extremidades proximales, lo que hace que sea una enfermedad que ataca el esqueleto axial, principalmente. El dolor también podría ser localizado de acuerdo a dónde está el plasmocitoma o la lesión o el nervio afectado. Por compresión podría haber síndrome del túnel carpiano, nervio mediano, radial. Las infecciones respiratorias son frecuentes por neumococo y es la principal causa de mortalidad. La segunda causa más común es la nefropatía por hipercalcemia con hipercalciuria. Siguiente diapositiva. Dentro de estas complicaciones, si estamos hablando de hipercalcemia, hipercalciuria, un metabolismo de calcio y fósforo que lo regula el riñón, por lo tanto va a haber insuficiencia renal. La etiología puede ser multifactorial, ¿no? También hay depósitos amiloides, podría haber infecciones, fracturas patológicas, hipercalcemia, ¿no? Hiperviscosidad en mielomas de tipo inmunoglobulina A. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro del examen de laboratorio tenemos la anemia, la etiología multifactorial, infiltración medular por déficit de eritropoyetina, falla renal, citocinas, ¿no? Tenemos una anemia normocítica, normocrómica, podría haber pancitopenia en estados avanzados, el famoso fenómeno de Roy-Laus, que son eritrocitos aglutinados, proteínas totales habitualmente elevadas por la producción excesiva de inmunoglobulinas, ¿no? Esa es una característica clínica. Proteinuria de Bence-Jones, también. BCG muy elevada, más de 100.000 milímetros por hora, aumento de urea, CREA, hipoalbuminemia, aumento de PCR mediado por interleucina 6 y una elevación de LDH y beta 2 microglobulina, teniendo como tendencia para un fenómeno llamado de lisis tumoral. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro del diagnóstico, el proteinograma electroforético. Siguiente diapositiva, por favor. Infiltración de la médula ósea, células mielomatosas. Siguiente diapositiva.
el fenómeno de Roglaus, las pilas en monedas, ¿no? Podemos ver cómo están apiladas estos glóbulos rojos. Siguiente diapositiva. Dentro del estudio imaginológico, el survey óseo, ¿no? Pero también existen lesiones osteolíticas únicas o múltiples llamadas el aspecto desacobocado, puede causar osteoporosis, esqueleto axial principalmente y proximal de dos huesos largos, se detecta en el 75% de los pacientes el survey óseo, ¿no? Pero la tomografía y resonancia magnética son técnicas también de elección, porque aquí podríamos encontrar los 25 que no se podrían evidenciar acá en las placas radiográficas, ¿no? Y para estratificación y seguimiento, el PET scan. Seguimos. Las lesiones osteolíticas en el cráneo, tenemos las famosas lesiones ahí, ¿no? De pimienta, radiolúcidas que se evidencian en el cráneo. La siguiente diapositiva. Entonces, mieloma sintomático, mayor de 3 gramos de cilitro, porcentaje de células plasmáticas mayor o igual del 10%, afectación orgánica ausente, mientras que en el mieloma activo sintomático tenemos una concentración presente en suero y en orina, ¿no? De las proteínas o de las cadenas, porcentaje de células plasmáticas en médula ósea mayor del 10% y una afectación orgánica caracterizada en el tema del mieloma activo sintomático, ¿no? Y la gamopatía monoclonal de significancia incierta tienen que ser todos los valores, por ejemplo, concentración de proteínas o de cadenas menor de 3 y de células plasmáticas menor de 10. Siguiente diapositiva. El diagnóstico del mieloma sintomático, cuando hay plasmocitosis clonal en la médula ósea mayor del 10%, o demostrado por biopsia junto con un evento definitorio de mieloma, ¿no? Si podría haber daño orgánico o marcadores como hipercalcemia mayor de 11 miligramos, una insuficiencia renal con un class de creatinina menor de 40 o creatinina sérica mayor de 2, una anemia ¿no? menor de 10 gramos de cilitro y lesiones óseas o algún biomarcador de malignidad. Siguiente diapositiva. Dentro de los estadios de mieloma, ¿no? Podríamos ver estadios 1, 2 y 3, donde cada estadio se subdivide en subestadio A cuando la creatinina es menor de 2 y cuando la creatinina es mayor de 2 como subestadio B. ¿Cuáles son los criterios de estadio 1? Hemoglobina superior a 10, proteína monoclonal menor de 5, proteinuria Jones menor de 4 gramos en 24 horas, una radiografía normal y calcio sérico normal. Los de estadio 3, ¿no? Existencia de uno de los siguientes datos, hemoglobina menor de 8.5, proteína monoclonal mayor de 7, proteinuria de Jones mayor de 12 gramos en 24 horas, las lesiones osteolíticas y el calcio mayor de 12, un calcio corregido por si acaso. Siguiente diapositiva. Y el pronóstico y la estratificación es que cuando tengamos una beta 2 microglobulina sérica menor de 3.5 y albúmina mayor de 3.5 en estos pacientes, la supervivencia es de 62 meses, mientras que en el estadio 2, 44, y cuando la beta 2 microglobulina sea mayor de 5.5, de 29 meses. Siguiente diapositiva. Causas de paraproteína monoclonal, ¿no? Mieloma múltiple,
podríamos también su principal diagnóstico diferencial, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis primaria, síndrome linfoproliferativo, carcinomas y ciertas enfermedades autoinmunes. También entran los procesos reumatológicos, cirrosis, parásitos, sarcoidosis. Siguiente diapositiva. Dentro del tratamiento, como todo en la medicina, individualizado, medidas generales, hidratación, evitar nefrotóxicos, bifosfonatos, eritropoyetina, tratamiento clásico con alquilantes, melfalán más prednisona, quimioterapia la vincristina, ¿no? Ciclofosfamina, adriamicina con resultados de 30-50%, escasas remisiones completas y la supervivencia, como hemos dicho, en promedio 3 años. Siguiente diapositiva para ir terminando. Trasplante de progenitores hematopoyéticos, una previa inducción adecuada, más melfalán a dosis elevadas, seguida de un trasplante autólogo, ¿no? Y ese trasplante autólogo, 80% de respuesta, ¿no? Y en la mitad de los pacientes hay una respuesta. Siguiente diapositiva. Y el tratamiento del mieloma múltiple sintomático, ¿no? Generalmente para la terapia de reemplazo, si es menor de 65 o 70 años, y ahí están los esquemas. Siguiente diapositiva. Y con eso se acaba el tema de mieloma múltiple, ¿no? Generalmente el mieloma múltiple lo podemos ver pacientes 65 con dolor óseo mayor de 60 años